Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid, España, y bienvenidos a este espacio de psicoanálisis y salud mental. Un tiempo dedicado a conversar sobre los temas que ustedes van proponiendo, en los que están interesados y que podemos hablar desde el punto de vista psicoanalítico, qué opina el psicoanálisis, cómo trabaja el psicoanálisis estas cuestiones que a ustedes tanto les preocupan. El tema de hoy ha sido propuesto por una de nuestras seguidoras y vamos a hablar de la religión y sus efectos en la psique, lo esotérico y lo paranormal, tal y como ella lo planteó. Y vamos a ver cómo podemos analizar, ¿no?, esta cuestión desde el punto de vista psicoanalítico. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y me dedico al cuidado de la salud mental de la población. Por ese motivo realizo estos encuentros, además de otras conferencias gratuitos, para difundir el psicoanálisis como tarea divulgativa propia de mi formación psicoanalítica. Si ustedes desean comenzar un proceso psicoanalítico para conocerse mejor, para transformarse, bueno, entonces tienen que solicitar una cita para comenzar su psicoanálisis. Y si desean hacerlo, bueno, pues solamente tienen que ponerse en contacto conmigo a través de mi página web www.virginiavaldominos.com y podemos conversar. Buenas tardes a todos. Por aquí saludan Rafael Benítez, Helen Flores, Natasha Quinn, ya estoy aquí, soy Isabel, hola Isabel, y Leopoldo García, que lo está viendo. Muy bien, pues vamos a empezar en breves instantes a hablar del tema de hoy, la religión y sus efectos en la psique, lo esotérico y lo paranormal. A ver qué puede decir el psicoanálisis de estas cuestiones. Bueno, quizá deberíamos de ir reformulando el título, ¿no? Porque, claro, decir la religión y los efectos en la psique, podemos invertirlo, podemos darle la vuelta y decir que la religión también es un producto de la psique. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, y también vamos a entroncar con lo que sería lo esotérico, lo paranormal, lo parapsicológico, ¿no?, que el psicoanálisis en realidad no se ocupa de ello, no se ocupa de lo parapsicológico ni de lo esotérico, no hay nada más materialista que el psicoanálisis, para nada esotérico, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una ciencia que puede explicar todo lo que le pasa al ser humano, y al ser humano también le pasan estas cosas, ¿no? Le pasa la religión, le pasa el esoterismo, cree en las cosas paranormales, cree en las cosas mágicas, las cosas animistas, y eso sí nos puede explicar el psicoanálisis a qué se debe, ¿no? Entonces vamos a remitirnos al texto Tótem y Tabú de Sigmund Freud, texto que les recomiendo estudiar, les recomiendo leer, un texto muy enriquecedor donde Freud va a estudiar esa relación o ese paralelismo entre el sujeto, que ya Freud nos dice que el sujeto psíquico es psíquico y social al mismo tiempo, ya nos lo dice también en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que no se puede hablar de un sujeto psíquico si no es un sujeto social. Es decir, que el sujeto psíquico es entre otros, se hace entre otros. De hecho, necesitamos de los otros, ¿no?, para formarnos, para constituirnos y para vivir y para todo. Uno solo no puede, ¿no? Bien, bueno, pues en este texto, en Tótem y Tabú, Freud nos va a explicar cómo el ser humano, en su desarrollo filogenético, ¿no?, cómo ha ido evolucionando la civilización a lo largo de la historia de la humanidad, desde el hombre primitivo, digamos, hasta el hombre civilizado, las diferentes etapas que ha pasado psíquicas, ¿no?, del desarrollo, de la construcción de su pensamiento civilizado, del hombre actual. Esas mismas etapas las tiene que pasar el niño, tiene que atravesarlas
pero en un tiempo mucho más concreto, en un tiempo mucho más breve, que para lo que el ser humano ha necesitado siglos, ¿no? El niño ahora lo produce en unos pocos años, ¿no? Por ejemplo, nace el niño y el niño al principio es como una especie de hombre primitivo, ¿no? Es como un pequeño caníbal el niño. Está en la fase oral, canibalística, ¿no? Que todo lo reconoce por la boca, todo se lo lleva a la boca, todo se lo quiere comer. Se comería al padre, se comería a la madre, ¿no? Es un pequeño caníbal. Bueno, también el ser humano pasó por una fase primitiva de canibalismo, ¿no? Donde incluso se comían unos a otros, ¿no? Bien, pero eso hace muchos siglos de la humanidad, hace muchos miles de años. Bueno, el niño pasa por esa fase. Entonces va evolucionando, o va, mejor dicho, más que evolución, vamos a hablar de construcción del aparato psíquico. Son como hitos, ¿no?, que se alcanzan en la constitución del aparato. Y la siguiente también pasa por una fase que sería la fase del pensamiento religioso. Es muy importante y fue muy importante el pensamiento religioso para la humanidad, porque el pensamiento religioso supone la construcción del nombre del Padre, Dios Padre, ¿no? El tercero, alguien que viene a regular la relación del niño con la madre, o que viene a separar, ¿no? Porque el niño hasta ese momento en realidad es uno, es solo, está él solo en el mundo, porque ni siquiera ve a la madre es él, la madre y él están unidos. Es una relación tan carnal, digamos, ¿no? Le ha dado todo, ha nacido de la madre. Entonces tiene que aparecer ese tercero, tiene que aparecer el nombre del Padre, ¿no? Para que después Dios será un subrogado de este nombre del Padre, para que el niño se pueda separar, o sea, pueda haber dos. En el momento que aparece el tercero ya aparecen dos y tres en el mismo momento, ¿no? Entonces, la construcción del pensamiento religioso fue fundamental para la humanidad y es fundamental para el niño. Lo que sucede es que después del pensamiento religioso hay digamos que formas de pensamiento más avanzado, que vendría el pensamiento científico, ¿no? El pensamiento científico donde hay una ruptura, o sea, es necesario haber atravesado un pensamiento religioso para llegar a un pensamiento científico, ¿no? Porque el nombre del Padre permite esa primera separación de los sentidos. Pero después la ciencia va a producir ruptura. ¿Qué quiere decir? Ruptura quiere decir que produce símbolos. Los primeros símbolos fueron los números matemáticos, ¿no? Los números naturales, que fueron los primeros símbolos con los que empezó a relacionarse el hombre después de Dios. Al principio lo único simbólico era Dios, pero después aparecieron las ciencias, las matemáticas en concreto, los números naturales, y ya el hombre empezó a relacionarse con otros símbolos diferentes a Dios, ¿no? Ese fue parte fundamental e importante de la construcción del pensamiento científico. Después, la matemática es el inconsciente de todas las ciencias. Todas las ciencias siguen ese mismo proceso de producción científico, es decir, un proceso de ruptura con respecto a los sentidos, ¿no? a lo percibido, porque llegan los conceptos científicos y los conceptos ya nos separan de lo percibido. Es decir, por ejemplo, la teoría de Copérnico, ¿no? Que nos dice que uno mira y ve el sol, ¿no? Si tú miras, percibes, ves el sol que sale por el este y se mete por el oeste, y entonces piensas que es el sol el que gira alrededor de la Tierra. Pero llega la ciencia, llega Copérnico y nos dice, no es así, es la Tierra la que gira alrededor del sol. ¿Y cómo te lo demuestra? Teóricamente, científicamente, utilizando conceptos, ¿no? Bueno,
Eso son las ciencias, son las que nos separan de lo que percibimos, porque lo que percibimos siempre es engañoso, siempre es una ilusión, siempre está desviado de la verdad, ¿no? Y las ciencias vienen a traernos esa verdad relativa, ¿no? De las ciencias, porque siempre están en constante transformación, en constante crecimiento. Eso también forma parte del pensamiento científico. ¿Vale? Entonces, podemos decir que el ser humano ha pasado en ese desarrollo de su civilización como humano por ese pensamiento mágico, que era el pensamiento de los hombres primitivos, el pensamiento mágico, ¿no? Que, por ejemplo, soñaban y lo que pensaban era que había venido, que un espíritu se les metía adentro y les hablaba, o que eran poseídos por el espíritu de un muerto, o que, ¿no? Eso era el pensamiento. Así se explicaban los primitivos, pues los sueños, o la muerte, o el embarazo, o los fenómenos naturales, ¿no? Oraban para que lloviera, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un pensamiento mágico, animista. Mágico, animaban, todo tenía alma, hasta las piedras tenían alma, hasta los... ¿no? Es un pensamiento mágico. Después vendría el pensamiento religioso, donde ya aparece el nombre del Padre, aparece el tercero, aparece Dios. Parece un símbolo, un pensamiento simbólico, pero solamente ese, Dios, único, ¿no? Y después va a venir el pensamiento científico, donde ya aparecen otros símbolos, ¿no? Que nos permiten explicar nuestra realidad, nuestro mundo, ¿no? Y además le podemos decir que existe todavía un pensamiento más avanzado, que es el pensamiento psicoanalítico, donde ya incluye al ser humano en todo lo que le pasa, incluso en el sujeto de la ciencia, porque también el científico es un sujeto del inconsciente. Así que podríamos decir la religión y sus efectos en la psique. Primero, que la religión es un producto también humano, es un producto de la psique, fue un producto una consecución del ser humano, la religión, y fue importante para el pensamiento, para el avance del pensamiento humano. Después, ahora, ¿no? Podemos considerar, o sea, el pensamiento religioso está en todos y además es de lo último que se psicoanaliza, el pensamiento religioso, la religiosidad de cada uno. Pero otra cosa es la religión, las religiones, ¿no? Las religiones. Bueno, también podemos decir, Freud dice que la religión es una neurosis colectiva, ¿no? Sí, porque te hace, bueno, permite satisfacer el sentimiento de culpa inconsciente por medio de una serie de preceptos, de una serie de rituales. Además te promete la vida eterna. Hay una negación de la mortalidad también con la religión. Pero son cosas diferentes, ¿no? Y por otra parte, y efectos sobre la psique. Eso, como siempre, hay que ver en cada uno cómo le afecta su pensamiento religioso. Eso tiene que psicoanalizarlo. Y como digo, es de las cosas que más tarde aparecen en los psicoanálisis, la religiosidad. Ahora voy con las preguntas, ¿vale? Y con respecto a lo esotérico y lo paranormal, pues están muy ligadas con el pensamiento mágico animista. ¿Hasta qué punto es pensamiento mágico? ¿Hasta qué punto es una realidad? Porque el psicoanálisis tampoco niega, por ejemplo, la telepatía. No la niega, ¿no? Ha habido experimentos, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, donde pasan los aviones sobre el Triángulo de las Bermudas y pierden toda comunicación, me refiero a través de aparatos, los aparatos existentes de comunicación. Sin embargo, parece ser que se han podido comunicar a través de telepatía. Bueno, el psicoanálisis no lo niega, pero no es nuestro objeto de estudio esas formas del inconsciente. Nuestro objeto de estudio es el inconsciente reprimido.
El inconsciente reprimido, que es el causante de todas las enfermedades mentales, de todas las enfermedades psíquicas y de una gran parte de las enfermedades orgánicas, de las enfermedades físicas, las enfermedades del cuerpo. Ese es nuestro objeto de estudio, el inconsciente reprimido. Solo ese. No quiere decir que no haya más inconscientes, ¿no? Que el inconsciente sea más amplio que eso. Pero el psicoanálisis no se ocupa de ello. Entonces Freud, hay muchos textos donde trabaja el tema de la telepatía, la adivinación y tal, pero siempre para demostrar, trae casos concretos, no es que hable en general, sino que trae casos de pacientes que le han contado que un adivino le echó las cartas o le hizo una serie de adivinaciones y tal, para demostrar que en realidad lo que hacía el supuesto adivino, supuesto mago, era leer el deseo de ese que iba a consultar, que con cierta habilidad y el que iba a consultar inconscientemente le transmitía su deseo. Él, en sus propias palabras, le estaba diciendo lo que deseaba. De hecho, en muchos de los casos que trae Freud, el adivino se equivocaba, o sea, no se cumplían los pronósticos, las premoniciones que hacían, pero el que había consultado estaba feliz. A Freud le llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que los pacientes lo contasen como un hecho tan... estaban tan contentos, tan satisfechos con el adivino, a pesar de que había errado, de que no había acertado en lo que había pronosticado, pero estaban tan contentos y tan satisfechos porque en realidad les había dicho lo que ellos querían escuchar inconscientemente y que le habían transmitido inconscientemente al adivino. Eso es lo que demuestra Freud en los casos que analiza. Si quieren pueden estudiar los textos psicoanálisis y telepatía y hay otros, ¿no? A ver, vamos a ver las preguntas. Daniela, dice Natasha, sin embargo, hay una asignatura en psicología que es justamente la parapsicología, ¿cierto? No, ese no es una asignatura de psicología. No existe. Andrés Garces lo está viendo, Claudia Buqueta lo está viendo, Claudia Selkovich lo está viendo, Carlos Latorre, buenas tardes, Virginia, saludos desde Barcelona, Nevada, sí, hoy ha nevado a nivel del mar, cierto. Julieta Muñoz lo está viendo, Rafael Benítez. Tuve formación religiosa desde los 6 hasta los 22 años. La culpa y todo lo que la Iglesia Católica evangelizan lo tengo desde niño, el pensamiento religioso. Claro, pero hay que decir que la culpa es algo del aparato psíquico. Es algo, diría casi estructural, no tanto estructural, pero como que se deriva de la estructura del aparato psíquico, la culpa. Y además es algo heredado, que tiene que ver, también en Tótem y Tabú nos lo explica Freud, con el asesinato del padre, ¿no? Con el deseo de asesinato del padre que está en el niño, ¿no? En el niño, cuando está en esa relación edípica con la madre, pero que también se hereda porque... ¿Por qué es culpa? Es culpa porque se realizó en realidad, ¿no? Aunque uno no mate a su padre, digamos que hereda la culpa de un asesinato cometido en los albores de la humanidad, ¿no? Cometido en esa construcción mítica que hace el psicoanálisis de la horda primitiva de la que míticamente procedemos, esa horda primitiva, esa primera familia o previa a la familia, ¿no? Que era esa horda donde el padre totipotente era el jefe de la familia, de la horda, no era una familia todavía, una horda. Y ahora hablo de la familia también, porque está muy en relación con el pensamiento religioso. Bueno, el padre de la horda, donde todas las mujeres de la horda le pertenecen
y donde el resto de los hijos de la horda son rivales, es decir, nadie se podía intentar rebelarse contra el padre porque era asesinado o castrado, ¿no? Entonces, los hijos se reúnen, se juntan, pactan para matar al padre, o entre los hijos matan al padre. El asesinato del padre de la horda primitiva. ¿Qué sucede después? Que como no hay ley, no hay pacto social, no hay civilización, no había civilización en esa horda, el más fuerte de los hijos tomaba de nuevo el lugar del padre. Se volvía a replicar la situación. El más fuerte volvía a dominar a toda la horda. Todas las mujeres para él y todos los otros hombres tenían que estar subordinados a él, ¿no? Entonces volvían a matar a ese nuevo padre. Y así, repetidamente, hasta que se pacta una forma de convivencia, una forma de civilización. No va a ser así, sino que a partir de ahí cada uno va a tener su propia mujer, su propia prole, ¿no? Que le está reservada, se organiza de otra manera. Bueno, aparecen la siguiente forma de organización, que va a ser el totemismo. Después de la horda primitiva, nuestra especie se organizó, la primera organización social fue el totemismo. Bien, entonces se hereda esa culpa, es la que heredamos psíquicamente. Hemos dicho que el ser humano pasa por todas las fases por las que pasó la civilización humana desde que nace, en pocos años, desde que nace hasta que se desarrolla como un adulto, pasa por todas esas fases, también pasa por ese momento, ¿no? Psíquicamente, ese momento de asesinato del padre, también cuando aparece lo simbólico con el número, con la palabra, ¿vale? También aparece el padre muerto en el imaginario. Es una herencia, ¿no? Entonces, el sentimiento de culpa inconsciente no se puede hacer otra cosa con él nada más que psicoanalizarse. Porque si el sentimiento de culpa inconsciente domina tu vida, digamos, rige tu vida, pues entonces la culpa inconsciente lleva por caminos muy desgraciados, porque pide castigo. Entonces te lleva por caminos donde vas a ir encontrando ese castigo que aparentemente... ¿Qué es lo que pide la culpa? La culpa pide castigo, castigo, castigo. Pero no se calma con el castigo tampoco, pide más y más y más. Lo único que se puede hacer con la culpa inconsciente es psicoanalizarse. Entonces, claro, la religión usa la culpa para captar adeptos, ¿no? Pero la culpa está en el psiquismo, digamos, ¿no? Entonces la religión maneja la culpa de esa manera, te promete que si cumples con los preceptos, entonces serás perdonado, irás a la vida eterna. Además, muy cómodo, ¿no? Porque te promete la vida eterna, te promete que no vas a morir. Entonces, es muy alentadora, capta muchos adeptos. Adriana Hernández lo está viendo, Julieta Muñoz, saludos, Mar Lozada lo está viendo, saludos, doctora Virginia, hola Mar, Carlos Latorre. Lo peor no es eso, lo peor es que está la finca sin calefacción por 2 días por una fuga de gas. Oh, lo siento. Ana Mata, qué frío. Ana Mata, gracias por la información profesional. Federico Plucker, Bernal lo está viendo, Mónica Boiso. Carlos hace un chiste con respecto al frío. Luis Daniel Patino lo está viendo. Norma Grisanti lo está viendo. Natasha Quinn. La religión Virginia Baldominos Pastor la usamos como un fin en sí misma. La usamos para pedir clemencia, para desear, para pedir a Dios. Sin embargo, la religión no ha hecho más que aumentar socialmente el sentimiento de culpa y su posterior castigo. No lo alivia, te condena. Claro. Porque además es ¿no? Por ejemplo, la confesión, ¿no? Pero es la confesión se confiesan para seguir pecando, ¿no? No se transforma nada. En el psicoanálisis uno no se confiesa, habla, se conoce y se va transformando por medio de la interpretación.
Claro, ya si te conoces y sigues cometiendo el mismo error, no está permitido hacerse el estúpido, hacerse el loco, el ignorante, no está permitido en psicoanálisis. Ya si te lo interpretaron toda una serie de veces y sigue cometiendo el error. ¿El esoterismo cura? Que yo sepa, no. Bueno, habrá quien se cure con el esoterismo, no sé. Hay quien se cura con un viaje a Grecia. Te vas a Grecia y te curas, pero eso no implica ninguna transformación. Recordemos que el psicoanálisis, su objetivo no es curar. El objetivo del psicoanálisis es psicoanalizar, ¿vale? Que es diferente, porque si ahora viene un paciente y el psicoanalista le cura de un síntoma, eso no es psicoanálisis, porque va a hacer otro síntoma, ¿no? Si el síntoma es la mejor solución que encontró una persona para su conflicto psíquico y no se resuelve el conflicto, simplemente se cura el síntoma, pues el conflicto psíquico sigue estando, va a hacer otro síntoma. Va a hacer otro síntoma porque en el síntoma está la satisfacción de eso que no se acepta y el castigo al haber realizado la satisfacción. Y todo ello de manera encubierta, de manera disfrazada. El que tiene el síntoma no tiene ni idea de lo que significa su síntoma. Pero el psicoanálisis sí lo sabe lo que implica, lo que significa el síntoma. Entonces, pero no se trata de decírselo para que desaparezca el síntoma. No, se trata de que se psicoanalice. ¿Para qué? Para trabajar el conflicto, la causa, para que aprenda a resolver su conflicto sin hacer síntomas, de una manera más sana, ¿vale? O sea que el objetivo no es curar del análisis. Después cada uno da la curación a quien quiere y a lo que quiere, ¿no? Porque la curación también la tiene que dar el paciente. Juan Carlos Aquino, hay muchas pseudoterapias que toman aspectos de la psicología para captar pacientes, entre ellas una que está de moda, la biodecodificación. ¿Qué opinas? Sí, bueno, muchas que toman del psicoanálisis un concepto y sobre ese concepto estructuran una terapia sin ningún tipo de rigor científico, sin ningún tipo de modelo, ni teoría, ni sustento, ni método, ni técnica, y se lo roban al psicoanálisis encima y trabajan con eso. Bueno, no opino nada, es una realidad. Nosotros nos formamos como psicoanalistas y es una cosa seria, es una cosa de toda la vida. La formación psicoanalítica es un estudio para toda la vida, no es baladí, es muy compleja la psique humana y es muy compleja la ciencia del psicoanálisis. Entonces requiere mucha disciplina y mucho estudio, y eso no es una cosa de 2, 3, 4 ni 5 años. Estamos hablando que un psicoanalista para empezar a trabajar, para poder decirse que está haciendo algún trabajo psicoanalítico, son mínimo 20 años de estudio. De ahí para adelante. Para formarse, para empezar a hablar de una formación psicoanalítica. Es un camino, es una construcción. Entonces, la verdad no opino nada. Pienso que se tienen que acercar al estudio de que todo aquel que pretenda trabajar con material humano, con seres humanos, se tiene que acercar al estudio del psicoanálisis, tiene que acercarse al estudio del psiquismo humano. Ale Márquez lo está viendo. Mil gracias, dice. Carlos Latorre. ¿El esoterismo cura las enfermedades mentales? Muchas gracias por tu respuesta. No, el esoterismo no cura las enfermedades mentales. Si entendiste eso, has escuchado mal, Carlos. Es como decir que los fármacos curan las enfermedades mentales, o que viajar cura las enfermedades mentales, o que ver Telecinco cura las enfermedades mentales. No. Ahora, que uno se cura yendo a un adivino porque le dice que va a encontrar el amor de su vida dentro de 3 meses, aunque sea mentira.
Pues yo no sé si puede pasar eso. Bueno, la enfermedad no se va a curar. Sí, lo sé. O tomando pastillas para la depresión se va a curar la depresión. Pues no. O yéndote a un viaje vas a curar tu neurosis obsesiva. Pues no. Claro que no. Teresa Quiroga lo está viendo. Sil Rossini lo está viendo. John Ochoa lo está viendo. Sil Rossini. Hay religiones que son un negocio y van detrás de personas incautas. Sí, claro. Bueno, hasta la religión católica, ¿no? Dijeron en el Concilio de Trento, allí por el año 1400 o 1500, ¿no? Que cuando se concedió el alma a la mujer, fijaos que es reciente, ¿no? Ahí se consideró que la mujer también tenía alma en el Concilio de Trento. Pero en ese mismo concilio dijeron que Jesús podía andar con alpargatas, pero que la iglesia tenía que ser rica, ¿no? Bueno, también es un negocio, ¿no? Galicia Montezuma lo está viendo. Adriana Hernández dice saludos doctora desde México. Galicia Montezuma, ¿qué pasa con la figura del padre en las religiones que no son judeocristianas? Bueno, lo que pasa es que hay religiones también politeístas. También eso es importante, que no lo había mencionado. Antes del monoteísmo, antes de la religión monoteísta, que viene a ser, digamos, ese gran paso. O sea, después del totemismo, vamos a ir por partes, después del totemismo que hemos dicho que era la primera forma de organización social, después de esa horda primitiva, el totemismo va a ir desarrollándose hacia las religiones politeístas. En el totemismo, ¿qué es? Son grupos, clanes, representados cada uno por un tótem. El tótem del canguro, el tótem del avestruz, el tótem del león, el tótem del oso, el tótem, ¿no? Entonces, ahí empiezan ya a aparecer las primeras leyes sobre el incesto, ¿no? Establecen cómo deben casarse los de un tótem con otro tótem. Hay una serie de reglas, ahí empiezan a aparecer ya ese tipo de aproximaciones a la ley de prohibición del incesto. Y luego también hay una ley muy importante que es la de la prohibición de matar al padre, al tótem. El tótem les protege, les cuida y está prohibido comérselo, está prohibido matarle. Solamente una vez al año, digamos, en la fiesta totémica podían matar al padre y comérselo. Eso recuerda algunas festividades que todavía se siguen haciendo, ¿no? Pero, bueno, pues en el sistema totémico era así. Después eso va a ir evolucionando, como decía, muchos tótems se van transformando en las religiones politeístas, por ejemplo, la religión egipcia, ¿no? Donde hay muchos dioses, incluso son figuras, dioses mitad hombre, mitad animal, directamente, ¿no? De ahí del totemismo. O en otras religiones politeístas. Digamos que va a ser un gran paso hacia lo simbólico el nacimiento del monoteísmo, el considerar que hay un solo Dios. Y ahí les recomiendo un texto que es Moisés y la religión monoteísta, de Sigmund Freud, donde explica cómo nace el monoteísmo, ¿no? La religión judeocristiana. Y la diferencia también entre la religión judeocristiana, porque en el cristianismo es una religión donde triunfa el Hijo sobre el Padre, ¿no? Al final muere el Hijo, pero asciende a los cielos y sustituye de alguna manera al Padre. Sara Jaramillo, saludos Virginia, como siempre muy interesante y muy amena tu conferencia. Bueno, estamos dando pinceladas de algunos textos, bueno, todas estas pinceladas, como comprenderéis, son muy parciales con respecto a todos esos estudios que hace el doctor Sigmund Freud, que son maravillosos, que os recomiendo, que llegan a una profundización de lo psíquico humano, porque claro, los humanos no somos así porque sí, ¿no? Procedemos de una especie humana que ha tenido siglos de civilización y que forman parte de nuestra propia constitución psíquica.
pero que, bueno, que no desaparecen. También es importante esto, que el pensamiento mágico, animista, que el pensamiento religioso, que el politeísmo, que el pensamiento científico habitan, bueno, con suerte, ¿no? Quien avanza hacia el pensamiento científico, quien estudia una ciencia, quien se propone incorporar conceptos e instrumentos científicos en su vida, o ya no te digo psicoanalíticos, quien se propone estudiar psicoanálisis o psicoanalizarse, e incorporar en su vida el instrumento psicoanalítico, pero eso ya es un trabajo, es un avance, porque si no, pues te quedas en las formas de pensamiento más básicas, digamos, más primitivas del aparato. Pensamiento mágico, pensamiento religioso, y que no desaparecen, que era lo que quería decir, se suman. Es decir, que uno puede ser muy científico y sorprenderse a sí mismo en un momento determinado pensando de manera mágica o de manera animista, ¿no? Ay, un espíritu me ha dicho no sé qué. O en la magia, ¿no? Por arte de magia, se ha producido por arte de magia y niegas todo el trabajo que llevas haciendo durante 7 años para conseguir eso. Y ha sido mágico, se ha producido ahora, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Porque no desaparece en uno el pensamiento religioso o el pensamiento mágico, se van sumando. Entonces, a medida que uno va formándose, psicoanalizándose, va incorporando también nuevas formas de pensamiento, más avanzados. Pero siempre es un trabajo y es cada vez como uno se posiciona frente a los hechos de la vida, ¿no? Que se está posicionando de una manera más o menos primitiva. Y recordemos que si ahora partimos una ciudad así transversalmente, una ciudad como Madrid, o Barcelona, o Nueva York, o Buenos Aires, o cualquiera de las ciudades desde las que ustedes están viendo, en México, y van a encontrar personas que viven como en la época primitiva y personas que viven como en el siglo XXIII. En la misma ciudad, en el mismo tiempo, vamos a encontrar todo eso, todas esas formas de pensamiento. Antonio Rodríguez lo está viendo, Rafael Benítez, gracias Virginia, me he psicoanalizado, muy clara tu explicación, saludos desde Uruguay. Me he psicoanalizado quiere decir que estuviste en análisis un tiempo, quiere decir que te has psicoanalizado con lo que yo te he dicho. ¿Qué quiere decir me he psicoanalizado? Que a lo mejor tengo que hacer alguna precisión. Carlos Latorre, está más ampliada mi pregunta con relación a mi pregunta. Gracias por tu respuesta, Virginia. Sara Jaramillo, para una persona muy religiosa que se psicoanaliza, ¿se conflictualizaría más? Eso es también buena pregunta, Sara. ¿Por qué? Porque no. El psicoanálisis solamente va a tocar aquella cosa que a la persona le hace mal, aquella cosa que es necesario transformar en la persona porque no le deja avanzar, porque no le deja dar un paso en su vida, porque no le deja estar a gusto consigo mismo, porque le hace sentir mal. Eso es lo que toca el psicoanálisis, pero no toca nada más. Aquello con lo que la persona está a gusto, forma parte de su vida, de su existencia, y eso no queda tocado por el análisis, por la interpretación. Es decir, puede ser una monja que se psicoanalice, un sacerdote que se psicoanalice. Imagínate, un sacerdote con una neurosis, o con una depresión, o con... Ya está, el psicoanálisis va a tocar el síntoma, se va a tocar el conflicto, va a tocar lo que le está produciendo mal, lo que le está haciendo mal. Lo demás queda bien, queda igual, no queda transformado, ¿no? Es uno el que se transforma, es uno el que decide qué cosas cambiar y qué cosas no. O más que es una decisión consciente, es una decisión inconsciente, ¿no? Hay algo que pulsa por expresarse, hay algo que quiere expresarse, que quiere realización y hay otra parte del aparato que se lo impide, y eso es lo que produce los conflictos psíquicos. Entonces en psicoanálisis se puede hablar, hasta un cura puede hablar de sus dudas en análisis y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no juzga, simplemente escucha para que uno pueda hablar.
pueda expresar, porque las cosas que no se expresan son las que hacen síntoma. Cuando, imagínate, uno tiene una duda, pero su moral le impide, le dice, pero ¿cómo dudas de eso, no? ¿Cómo dudas de tu amor a tu marido? ¿Cómo puedes dudar de tu amor a tu marido, de tu amor a tu mujer? ¿Cómo puedes...? Y ese conflicto es el que hace el síntoma, cuando en realidad el psicoanálisis simplemente sería una sesión donde habla de eso y chao, paga y se acabó. Era hablar, era expresarlo, era ponerle palabras a algo, que además no sabemos si tiene que ver con eso, que al expresarlo y ponerle palabras quizá, con toda seguridad, tenga que ver con otra cosa. Pero está disfrazado. Yael Stoliar lo está viendo, Carmenza Cuartas, Juan Carlos García, Rodrigo Osorio, Melanie Price, hello Melanie, welcome. Sil Rossini, es una manipulación, dice. O sea, ¿a qué te refieres? John Ochoa, es un negocio, la figura de Jesús es marketing. Jesús no tenía ojos celestes ni rubio. Claro, bueno. Carlos Latorre, no, así lo entendí yo. Todo pasa por psicoanalizarse con un gran profesional como tú, por ejemplo. Natasha Quinn, sigo sin entender qué es la religiosidad psíquica y por qué es lo último que se psicoanaliza. Yo pensaba que tenía que ver con la religión. Pero mira, a ver si lo entiendes mejor así. El neurótico obsesivo, por ejemplo, en realidad es un religioso, pero es un religioso de una religión personal, única. Que cuando se quiere, que hay preguntas sin responder en todos, pero cuando uno cree saber las respuestas, hace síntoma. Que hay Dios, que Dios existe en cada uno. Pero cuando ya lo quieres hacer una verdad o crees saber, hace síntoma. No es sencillo tampoco, saber. Por eso es de lo último que se psicoanaliza, la religiosidad. Angélica Álvarez lo está viendo. Ellen Flores, en la comunión del cuerpo de Cristo es comerse al Padre simbólicamente. Exactamente. Banquete totémico, que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que en el totemismo había un ritual una vez cada cierto tiempo donde se mataba al Padre y se lo comían. El banquete totémico. Ahí lo tienes, la comunión del cuerpo de Cristo. Exactamente, muy bien. Katy Ana lo está viendo, René Zapata lo está viendo, Rodrigo Osorio. Freud estudió profundamente la cultura egipcia, Moisés y el monoteísmo, y ahora los extraterrestres o hermanos mayores como sustitutos del padre. Sí, ahora parece... Vamos a ver, ahora el estudio del tema de los extraterrestres se está convirtiendo casi en una religión también, o sea que hay que tener, yo creo que no hay que rebasar los límites entre la ciencia y la religión. Me parece que el tema extraterrestre se puede estudiar científicamente y demostrar científicamente que existe más vida en el universo. No vamos a ser los únicos del universo, eso sí que es egocentrismo, ¿no? Y narcisismo por parte de los terrícolas. Pero claro, hay explicaciones ya que rozan lo religioso al hablar de los extraterrestres, ¿no? Porque encuentran la explicación de la existencia de los extraterrestres en la Biblia y en otros textos religiosos donde se habla de la llegada, de los seres celestes, de no sé qué, no sé cuánta. Puede ser que sea una narración, pero bajo mi punto de vista hay que mantener los límites entre la religión y la ciencia a la hora de explicar esta cuestión de la vida fuera del planeta Tierra, que seguramente la hay, ¿no? Rafa Benítez, pero si uno tiene fe en una vida más allá de la muerte y vive de acuerdo a su fe, ¿eso no está mal? Las cosas, no hay nada que esté bien o esté mal. Es lo que cada uno dice de eso. ¿No? Es lo que uno hace con eso.
Carlos Latorre, el psicoanálisis es muy complejo, pero inmensamente bello. Juan Carlos García. Hola, doctora Virginia. Todos los arquetipos desde la antigüedad contenidos en la mente de los seres humanos han surgido poco a... Bueno, de los arquetipos era Jung, ¿eh? No hay arquetipos en la mente humana. Al menos yo no tengo ningún conocimiento de que haya ningún arquetipo en la mente humana. Hay mecanismos psíquicos, hay operadores psíquicos inconscientes, hay pulsión de vida, pulsión de muerte, hay principio de placer, principio de realidad, hay yo y yo super yo, hay desplazamiento, condensación, hay nombre del padre, hay imaginario, pensamiento simbólico, hay masculino, femenino, padre, madre. Hay concepto inconsciente que sobredetermina todo lo que pasa en el aparato psíquico y toda se relaciona invariablemente con el resto de conceptos del aparato psíquico. Hay nivel dinámico, nivel tópico, nivel económico, hay puntuación. Como ven, son conceptos teóricos, todo esto son conceptos. Es decir, hay una ciencia que estudia el aparato psíquico y que maneja toda esa serie de conceptos, pero arquetipos no forman parte de esos conceptos. Eso era una cosa de Jung, que se desvió del psicoanálisis, hay que decir, según Sigmund Freud. Juan Carlos Aquino, recurrir al pensamiento mágico también es una forma de negación o evitación. Claro. Sí, una forma de explicarse infantil, porque en realidad el pensamiento mágico es infantil, es más primitivo en la constitución del aparato psíquico. Los niños se pueden explicar las cosas mágicamente. Más infantil. No tanto una negación. Pensar las cosas de una manera más infantil, más cómoda para la satisfacción de ciertas, seguramente, deseos sexuales infantiles y reprimidos. Ignacio Sánchez lo está viendo. Marcos Vinocourt, buen lunes con psicoanálisis. María Eugenia González, hola María Eugenia, bienvenida. Abel Jorge Amil lo está viendo, saludos desde Argentina. Rodrigo Asorio, el psicoanálisis no es con uno mismo, es con otros, un trabajo comunitario, etc. Es un hecho exquisitamente comunitario. Rafael Benítez, estuve en análisis 8 años, después suspendí y retorné 2 años. Tengo 56 años y en distintas etapas de la vida me analicé. Muy bien. Rodrigo Osorio, Jesús fue el líder de un movimiento revolucionario que no prosperó. Puede ser. Clau Cali lo está viendo. Juan Carlos García Medina, poco a poco, y Freud lo sabía, hay algo dentro de nosotros que todo lo entiende y lo hace mejor que nosotros. Pero el psicoanálisis nos dice que está todo fuera de nosotros. Lo mejor de mí está fuera de mí. Y sois vosotros. Qué bonito. Es así. Lo mejor de uno está siempre fuera de uno. Es que dentro de uno no hay nada, en realidad. Está todo fuera. El psicoanálisis es muy materialista. Es una ciencia muy materialista. Está todo fuera. Hasta el yo se hace con identificaciones de lo que está fuera. Así que lo mejor de uno está fuera, lo mejor de nosotros está fuera de nosotros. Joe Warlus lo está viendo, Sil Rossini, wow, qué preguntas, casi que nos tenemos que ir. Bueno, aprovecho para poner aquí en las preguntas, antes de que tengamos que finalizar, un link. Dame un segundito que lo voy a buscar, ¿vale? Un link a una encuesta en Google. Es mi página de Google Maps, donde podéis valorar mi actividad como profesional, como cuidadora de la salud mental de la población, como cuidadora de vuestra salud, dentro de lo que se puede con esta forma de relacionaros, a los que todavía no os habéis animado a comenzar vuestro psicoanálisis, a los que ya os habéis animado, ya estamos en otro nivel de cuidado, y a los que estáis por animaros a comenzar vuestro psicoanálisis, pues pronto podré cuidaros de otra manera. Entonces, bueno, aquí pongo un link que además lo he puesto en un comentario, creo, y si no lo pongo ahora, perdonad, ¿vale? Que es para una encuesta en Google Maps, para que me podáis valorar,
Hay unas estrellitas que podéis poner del 1 al 5, podéis poner la puntuación máxima que podáis y también un cuadradito para dejar vuestro comentario. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para mí de mucha utilidad y también para aquellas personas que están buscando un profesional que cuide de su salud mental, una persona en quien confiar su psicoanálisis. Entonces, bueno, pues podéis poner vuestro comentario, quedaré muy agradecida por vuestra valoración y ayudaréis a muchas personas a llegar al tratamiento adecuado para los trastornos mentales, para los problemas psicológicos y a poder diferenciar y llegar a un buen profesional. Bien, seguimos y vamos a ir terminando por aquí, por aquí, por aquí. La religión decía que es una manipulación. Imaginemos decir a un niño que todo es pecado. ¿Cómo se desarrolla psíquicamente ese niño? Sintiendo mucha culpa. Claro, sí, efectivamente, la culpa, hay cosas que son muy lindas, muy bonitas y depende desde la óptica que se interpreten y se miren, son maravillosas o son pecado, ¿no? Entonces, ¿qué vas restringiendo? Se va restringiendo la sexualidad, la sexualidad, y la sexualidad no hay que restringirla, decía Freud, no hay que, sino que hay que ir encaminándola hacia la sublimación, hacia la investigación, hacia el crecimiento. Si reprimes toda la curiosidad sexual del niño, toda la investigación sexual, al final acabas reprimiendo su pensamiento. Y entonces aparece ya, esa represión hace que deje de interesarse por los estudios, por el crecimiento, por el aprender, por el ser grande. Y tiene que ver con esas cosas que decía, con el pecado. No, eso es pecado, eso no se piensa, eso no se dice, eso no se hace. Se va reprimiendo no solo la curiosidad sexual, sino también todo el pensamiento. Entonces hay que ir canalizándolo. Por eso es el psicoanálisis, ¿no? No se trata ni de prohibirlo ni de dejarlo en libertad todo, de laissez-faire, dejar hacer todo, no, se trata de poder ir poniendo, humanizándose, acceder a las formas de pensamiento más civilizadas, a las formas de vida más civilizadas. Para eso es el análisis, ¿no? Ponerle palabras a esa animalidad o a esa tendencia a pensar las cosas como pecado, a pensar las cosas como mágicas, ¿no? Sino ir poniéndoles palabras, porque ya existe esa. Ya hemos pasado, el ser humano ha pasado por ahí millones de veces. Ya está. Ahora es aprovecharse uno de ese avance, de esos avances de la humanidad para hacer su vida más cómoda, su vida mejor, su vida más sana. Rafael Benítez, jajaja, ojalá que no seamos los únicos en el universo, claro. Natase, vale, sí, es difícil, gracias por la aclaración, pero lo siento, no lo entendí tampoco. Bueno, déjate llevar por la novedad, que cuando queremos comparar lo nuevo con lo ya conocido, nos perdemos la novedad, y eso nos lo dice Freud. El psicoanálisis es todo nuevo, todo novedoso, piensa todo diferente a todo lo conocido. Entonces dejémonos llevar por lo novedoso, porque así eso nos permitirá transformarnos un poquito, crecer un poquito, acercarnos más hacia formas de pensar las cosas más civilizadas, más avanzadas. Porque cuando lo queremos llevar a comparar con lo que ya conocemos, nos perdemos la novedad. Al final acabamos interpretando como si fuera una religión. Y no es una religión el análisis, ¿no? Es otra cosa. ¿La bipolaridad es desconectarse del yo? No, la bipolaridad es una enfermedad que se llama trastorno maníaco depresivo. Pero también, en menor cantidad, la bipolaridad es... somos multipolares, digamos, los seres humanos, ¿vale? Tenemos múltiple personalidad. Pero eso lo explicamos en otro directo, Julieta. Vamos a hablar en otro de la bipolaridad, ¿vale? Rodrigo Osorio, la filosofía es otra forma de negar la mortalidad. No sé. Es una forma de negar lo inconsciente, eso sí. Porque para la filosofía es todo del orden de la conciencia. Negar lo inconsciente. Vale. Es muy materialista, sí. Lo mejor de uno está fuera de uno, es verdad, dice Rafael.
Exacto. Excelente conferencia, Virginia. Yo soy un extraterrestre. Adiós, gracias. La vida es muy bella, hay que disfrutarla y aprovecharla. Juan Trejo lo está viendo, Sil Rossini, totalmente de acuerdo. Bueno, queridos amigos, muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos tenido un tiempito interesante para poder conversar sobre estas cuestiones que a todos nos preocupan, que han preocupado siempre a la humanidad y, como no, a nosotros también, ciudadanos del siglo XXI, terrícolas del siglo XXI, que nos pasan muchas cosas porque tenemos nuestros conflictos y porque bueno, gracias a Freud, gracias a la ciencia, gracias al desarrollo y al avance científico y de la civilización humana, hoy por hoy somos afortunados de disponer de esta ciencia que es el psicoanálisis, que está en constante crecimiento, en constante transformación, para que nos beneficiemos los terrícolas del siglo XXI y siglos venideros y podamos disponer de una mejor salud mental. Muchas gracias a todos, amigos. Seguimos el jueves en la conferencia y el próximo lunes también en este espacio de psicoanálisis y salud mental. Y por favor, dejad vuestra valoración en la encuesta, que os voy a estar muy, muy, muy agradecida y seguro que vais a ayudar a muchas personas. Gracias a todos, Virginia Valdominos. Para contactar conmigo en mi página web www.virginiavaldominos.com. Estaré encantada de escucharos. Hasta la próxima. Adiós.